Buenos días, diplomantes. Bienvenidos a la primera presentación del módulo séptimo Técnica Legislativa Comparada. En esta oportunidad vamos a dar inicio viendo los orígenes históricos de las Cortes Generales. En ese entendido, el origen del Parlamento como órgano representativo que ejerce el poder legislativo se sitúa en Inglaterra, Francia, Castilla y Aragón en los siglos XIII y XIV. En España, como en Francia, las Cortes dejaron prácticamente la de convocarse en el siglo XVIII, época de Felipe V. Será en el siglo XIX cuando reaparezcan con fuerza real a partir de su reunión de Cádiz de 1810. Siempre tendrán mayor relevancia en las constituciones liberales de 1812, 1837, 1869 y 1931, estando más supeditadas a la voluntad regia en las constituciones más tradicionales, como el Estatuto Real de 1834, posterior a la reunión de Cádiz, de 1845 y de 1876. El precedente anterior en el siglo XX, llamado Cortes Españolas, reguladas por su ley constitutiva de 17 de julio de 1942, se inspiraba en las Cortes medievales, no ya en la moderna representación democrática basada en la soberanía nacional. Se trataba de una Cámara única, integrada por procuradores elegidos de forma directa y por cooptación y que refrendaba la decisión del jefe de Estado. La Constitución de 1978 representa la introducción de la democracia a unas Cortes que representan al pueblo español, elegidos por el sufragio universal y en una forma de gobierno calificada en el artículo 13 de monarquía parlamentaria. A partir de la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, se instaura la llamada democracia orgánica de tipo cooperativo. A partir de la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, se instaura la llamada democracia orgánica de tipo corporativo, basándose las Cortes en los llamados tercios de representación familiar, elegidos por los cabezas de familia y las mujeres casadas, municipal y sindical, a tiempo que estaban prohibidos los partidos políticos. El origen del Parlamento como origen representativo que ejerce el poder legislativo se sitúa en Inglaterra, como habíamos visto, Francia y España en la Edad Media. Salvo en Inglaterra, deja prácticamente de convocarse en la época de monarquías absolutas, para resurgir en el continente europeo después de la Revolución Francesa. En España, como en otros países, en el periodo constituyente que marca la transición a la democracia, se opta por un sistema bicameral, aunque imperfecto, y desigual, porque las dos cámaras no gozan de la misma función, apreciándose una preponderancia del Congreso de los Diputados, lo que es la Cámara de Diputados, vulgarmente, en especial en materia legislativa y en el control de gobierno. La Cámara de Senadores es el Congreso, la Cámara de Diputados es el Congreso de los Diputados y la Cámara de Senadores es la Cámara Revisora en este caso.
El régimen parlamentario racionalizado frente al presidencial se basa en que el Ejecutivo ha de contar con la confianza de la o las cámaras otorgada en la votación de investidura y que puede ser retirada mediante la moción de censura. Al igual que en los estados federales, se otorga un papel territorial al Senado, aunque incompleto. Las Cortes Generales en el marco de un Estado democrático. En los estados democráticos, el pueblo participa en el ejercicio del poder, bien directamente a través de la iniciativa popular y el referendo, bien indirectamente mediante la elección de representantes que ejercerán el poder en diferentes ámbitos. En esta democracia representativa cumplen un papel fundamental los partidos políticos que expresan el pluralismo político y articulan la voluntad popular en torno a unas cuentas opcionales. Suele constitucionalizarse el derecho al sufragio, libre, igual, directo y secreto. Es asimismo consustancial a la democracia la periodicidad de las elecciones, que supone la temporalidad en el ejercicio del poder. Para ejercer el derecho de sufragio suele requerirse la nacionalidad, una edad determinada y no haber sido privado judicialmente del mismo, además de estar inscrito en el censo electoral. Para ser elegido hace falta además no incurrir en una causa de inelegibilidad fijada por la ley electoral. Los sistemas electorales permiten transformar los votos en escaños. La circunscripción o distrito electoral es la agrupación de electores sobre base territorial a partir de la que se procede a la distribución de escaños o puestos de representación a cubrir. Puede ser única o múltiple, uninominal o plurinominal. Las fórmulas electorales o sistemas electorales, propiamente dicho, pueden ser mayoritarias, proporcionales o mixtas. Las primeras, mayoritarias, producen mayoría más definida, obteniendo el control de las cámaras. La segunda pretenden asegurar la mayoría o la mayor exactitud en la relación entre los votos y escaños. Los terceros quieren combinar las ventajas de los dos anteriores. La administración parlamentaria. El Parlamento es la institución constitucional más conocida por los ciudadanos, en tanto que ostenta la representación de la voluntad popular. Sin embargo, la administración parlamentaria, que resulta imprescindible para que el Parlamento cumpla sus funciones, es una auténtica desconocida. La más relevante función del Estado están encomendadas a cuerpos de funcionarios altamente calificados, que asesoran y ayudan al poder político. Así, las tareas de la política exterior encomendadas al cuerpo diplomático, las tareas de defensa a las Fuerzas Armadas, el ejercicio de la justicia a los jueces, fiscales y magistrados, la recaudación de impuestos a la administración tributaria, etc. El reconocimiento de la autonomía de la Asamblea Legislativa es un aspecto de lo que la doctrina conoció como privilegios colectivos o, para superar las connotaciones peyorativas de este término, prerrogativas parlamentarias, y más recientemente ha venido a llamarse, para superar esta polémica, manifestaciones de la autonomía funcional de las cámaras.
cuya esencia consiste en asegurar el normal desenvolvimiento y la libre actuación de aquellos, garantizando su vida como cuerpo legislador. Es decir, las múltiples manifestaciones del Parlamento se identifican en su autonomía reglamentaria, donde ellos poseen la cualidad de poderse autorreglamentar y aprobar su reglamento con la misma norma jerarquía de una ley. La autonomía administrativa u organizativa, donde a través de instancias de diferentes denominación, pero con las mismas funciones, realizan los aspectos de organización interna. Y la autonomía financiera en cuanto a los recursos que ellos disponen. La autonomía organizativa y funcional. La independencia administrativa de las asambleas legislativas es una garantía de su independencia política, pues, tratándose del Parlamento, tanto las cuestiones presupuestarias como las administrativas son indisociables de la cuestión política. Se ha dicho con razón que el Parlamento es la casa de la oposición, puesto que el gobierno ya tiene la suya. Es la casa de la oposición, puesto que el gobierno ya tiene la suya, que es toda la administración que se agrupa bajo los distintos departamentos ministeriales. Pues bien, en la casa de la oposición, los medios materiales y personales no pueden depender de la buena voluntad del gobierno, porque dicho de otro modo, el órgano controlador no puede depender del controlado. El derecho comparado es general. El reconocimiento de la autonomía administrativa y presupuestario de las asambleas legislativas es coincidente, como una garantía de su independencia frente al Poder Ejecutivo. Sin embargo, no es corriente que los textos constitucionales la contemplen expresamente, limitándose a recoger la potestad de las cámaras para aprobar los propios reglamentos que los rigen y dejándose a estos la regulación de tales cuestiones entre las cosas más cercanas y conocidas. En la legislación comparada vemos que este reconocimiento de la autonomía administrativa se encuentra en la legislación italiana, en el artículo 64 de su Constitución de 1947, en los artículos 40 y 52 de la Ley Fundamental de Bonn para el Bundestag y el Bundesrat, respectivamente. El artículo 61 de la Constitución francesa de 1958, aunque en este caso se hace preciso el examen previo del Consejo Constitucional para la entrada en vigor de los reglamentos de la Asamblea Nacional y del Senado. Es decir, que en el caso francés, el reglamento es revisado por el Consejo Constitucional. En España, el artículo 72 de la Constitución de 1878 hace uno de los reconocimientos más amplios cuando establece en su apartado 1 que las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad que requerirá la mayoría absoluta. Es decir, tiene un candado: para que sea aprobado este reglamento debe ser
la mayoría absoluta de los presentes para que tenga la aprobación correspondiente. El apartado 2 del artículo 72 dispone que las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas, es decir, la directiva. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada cámara. Se recoge la facultad de las cámaras de escoger sus órganos de gobierno, aunque aquí se refiere a los órganos de dirección de la Cámara, también en su funcionamiento parlamentario, es decir, en cuanto a sus tareas legislativas de control, etc. En el apartado 3 se vuelven a recoger aspectos administrativos cuando dice: los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todo el poder administrativo y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Es decir, que se les confiere a los presidentes de las cámaras todos los poderes necesarios para dirigirlas en cuanto a oficinas o servicios. En ese contexto, se puede definir la autonomía parlamentaria como el conjunto de facultades que tienen las asambleas legislativas para regular y gestionar por sí mismas las actuaciones que realizan en el cumplimiento de sus fines, sin injerencia de otros órganos del Estado. Su reconocimiento a diferentes niveles es general en el derecho comparado, puesto que sin ella no podrían cumplir sus funciones, en particular la de control del gobierno. En cuanto a la comparación que estamos realizando, se han analizado diferentes constituciones de países europeos. El número de los secretarios generales por cámara. Vamos a poder apreciar que los parlamentos unicamerales, que son Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Grecia y Noruega, cuentan con un secretario general para que realicen sus gestiones. En los parlamentos bicamerales de Australia, Japón, Italia, Polonia, Chile, Canadá y Bélgica, bueno, también países de Latinoamérica, tienen un secretario general por ambas cámaras. En Australia, Suiza, África del Sur, un secretario general para las dos cámaras. Y en el caso de Francia y Uruguay tienen dos secretarios generales para cada cámara. Los nombramientos de los secretarios generales en las diferentes legislaturas. El nombramiento por el presidente de la Cámara tenemos en Australia, Alemania, Rusia, Bulgaria y Dinamarca. El nombramiento por la mesa o directiva u órgano político equivalente de la Cámara en Francia, Italia, España, Islandia, Lituania y Estonia. La elección por el Parlamento, Bélgica, Finlandia, Japón, Holanda, Suiza, Chile, Noruega, Rumania y Suecia. La designación por un órgano externo al Parlamento en Canadá, Reino Unido, Irlanda. Y el concurso público con selección de candidatos
en Australia, Chipre, Finlandia. La importancia que recae la forma de cómo es nombrado el secretario general se encuentra en la independencia de los poderes, en que una persona idónea que tiene un concurso público de selección puede realizar un trabajo de manera más técnica que una que ha sido nombrada directamente por un presidente de una cámara para la labor que se realiza en cuanto al ejercicio de las funciones que realiza. En ese entendido, se puede observar las diferentes formas de nombramiento. Las funciones de los secretarios generales. Funciones sobre la actividad administrativa. Tienen a su cargo la seguridad de las personas, edificios y mantenimiento del orden. Representación de la administración ante terceros, ante otros órganos de poder. Facultades de organización de la administración, gestión del personal, gestión de los recursos económicos a través de la gestión financiera, relaciones externas e institucionales, responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, así como la seguridad de los trabajadores y tutela de los datos personales. Son muchos los elementos que determinan las funciones que recaen sobre los secretarios generales. Luego de analizar la independencia administrativa, la autonomía en nombrar sus propios reglamentos que los rigen, vamos a describir las cámaras de 3 países. Iniciamos con la Cámara de los Comunes del Reino Unido. La Comisión de la Cámara de los Comunes o The House of Commons Commission, al efecto de relacionar la organización administrativa de la Cámara, en 1978 se creó esta comisión constituida por el Speaker, que es homólogo al presidente de la Cámara. El Leader de la Cámara, un diputado nombrado por el Leader de la oposición y 3 diputados backbenchers nombrados por el Pleno. En la práctica, uno pertenece al grupo mayoritario, 8 al grupo de oposición y el tercero a los grupos parlamentarios minoritarios. Sería bueno que visiten la página www.parliament.uk/lord, donde van a apreciar todos los aspectos de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, donde también existe algunos lugares que son en castellano. La Comisión garantiza el cumplimiento del Estatuto de Personal de la Cámara, aunque ha delegado gran parte de sus competencias en el Board of Management, es decir, a una especie de consejo de administración formado por los directores de los distintos departamentos bajo la presidencia del Clerk. Al margen de sus funciones políticas, el Speaker es el máximo responsable de la administración parlamentaria. Es el responsable de la seguridad del recinto parlamentario. Le corresponde el nombramiento de la mayor parte de los cargos directivos de los distintos departamentos administrativos y se encarga de resolver las cuestiones de procedimiento, para lo que cuenta con la ayuda del departamento del Clerk. La Comisión de la Cámara de los Comunes está presidida por el Speaker,
que se caracteriza por su absoluta neutralidad política, hasta tal punto que una vez elegido abandona el partido en el que militaba y suele ser reelegido de manera indefinida. El departamento del clerk o la Secretaría General. Clerk of the House, Secretaría General, es el máximo responsable de la administración de la Cámara de los Comunes. Su nombramiento lo hace la propia reina, a propuesta del Speaker. Carece de filiación política y tampoco es un funcionario, civil servant. El clerk assistant también es designado por la reina. The Table Office, encargado de asesoramiento a los parlamentarios en la elaboración del orden del día, examina las iniciativas parlamentarias. El apoyo administrativo está abordado por diferentes instancias, como The Public Bill Office, que cuenta con un encargado de la tramitación de los proyectos de ley, desde su entrada en la Cámara hasta su publicación final como leyes. The Private Bill Office le corresponde la tramitación de proposiciones de ley de iniciativas particulares. The Delegate Legislation Office se encarga principalmente de la legislación derivada del derecho comunitario europeo. De ella depende la oficina del Parlamento británico en Bruselas. The Journal Office, encargada de preparar la publicación oficial de la Cámara. Committee Office es la más numerosa. Bajo supervisión del clerk, se encarga de la organización de las comisiones parlamentarias, así como de todas las tareas jurídico-parlamentarias, administrativas y burocráticas. The Overseas Office es la oficina de asuntos exteriores encargada de las relaciones internacionales de carácter parlamentario. The Legal Service Office le corresponde el asesoramiento jurídico y legal del Speaker, las comisiones y el resto de los órganos parlamentarios. The Broadcasting Unit, encargada de la retransmisión televisiva de las sesiones de la Cámara y sus órganos. The Vote Office fue transferido desde el Departamento de Biblioteca al del Clerk en 1993 y se encarga de las publicaciones oficiales. Este es el apoyo administrativo que cuenta con el personal suficiente para desarrollar a plenitud desde el ingreso del proyecto de ley hasta su promulgación, para que cuenten con eficiencia y eficacia. En este cuadro vamos a apreciar el esquema organizativo de la Cámara de los Comunes. Órganos políticos, directivos y supervisión. La comisión de la Cámara de los Comunes, compuesta por el Speaker y 5 diputados. La comisión administrativa, compuesta por diputados y funcionarios profesionales. Órganos directivos administrativos. Departamento del Clerk de la Secretaría General. Órganos de apoyo al Clerk tienen las oficinas siguientes, que directamente le dan todo el apoyo para el procedimiento legislativo. Table Office, Legislation Service, Public Bill Office,
Private Bill Office, Delegated Legislation Office, Journal Office, Committee Office, Oversight Office, Legal Service Office, Broadcasting Unit, Office, Post, que son los descritos en la lámina anterior. Órganos directivos administrativos, Departamento de Sergeant at Arms, órgano encargado de la seguridad de la Cámara, donde tiene que haber una seguridad para que todos puedan participar libremente de las sesiones. Departamento de Biblioteca, órganos que presentan servicios de información y documentación. Tienen dos oficinas: información parlamentaria, investigación parlamentaria. Departamento del Diario Oficial, encargado de la elaboración y publicación del Diario Oficial de la Cámara, donde tienen un canal de televisión donde son abiertas para el público en general. Departamento de Administración, Asuntos de carácter económico, tienen dos oficinas: oficina de honorarios y oficina de personal. Vamos a contrastar un poco con la administración parlamentaria de Francia. Tanto la Asamblea Nacional como el Senado francés gozan de una absoluta independencia y autonomía en la organización y funcionamiento de sus respectivas administraciones, así como en la aprobación y gestión de sus presupuestos internos. También en materia de seguridad de las cámaras son autónomos, atribuyendo esta potestad a sus presidentes. La responsabilidad máxima la tienen los presidentes y los cuestores, aunque además se encuentra la Secretaría General, que tiene el carácter dualista, ya que por un lado se encuentran las funciones del presidente de la Cámara y de otro las funciones de los cuestores. Sería muy provechoso que entren a la página www.Assemblée Nationale France y http://www.senat.france para que puedan resolver los problemas que vamos a desarrollar en las prácticas. El esquema de la organización de la administración parlamentaria en Francia cuenta con un Senado que tiene la Secretaría General de la Presidencia, encargada de los servicios legislativos, asistido por un director general. Ese secretario general de la Presidencia cuenta con los servicios de presidencia, servicios de comunicaciones, servicios de estudios, servicios de pleno, servicios de comisiones, servicios de relaciones internacionales. La Secretaría General de Cuestores cuenta con los servicios de cuestores, servicio económico, servicio de compatibilidad y seguridad social, tesorería, patrimonio, servicio médico. Servicios comunes: personal, archivo, biblioteca, documentación, informática y nuevas tecnologías. Asamblea Nacional cuenta con una Secretaría General de la Presidencia, encargada de los servicios legislativos, servicios los mismos que en el Senado, a cargo de un secretario general asistido por un director general. Secretaría General de los Cuestores, servicios los mismos que los del Senado. Los servicios comunes dependen de la Secretaría General de la Presidencia.
La administración parlamentaria en España. La Constitución española de 1978 señala en su artículo 72.1 que las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos de las cámaras, congresos de los diputados y Senado atribuyen a las mesas la adopción de los acuerdos y medidas necesarias para la organización del trabajo y el régimen interior de las cámaras. Tanto el Congreso como el Senado cuentan con secretarías generales organizadas en direcciones. La estructura administrativa de cada una de las cámaras sigue un patrón similar. Es bueno que ingresen a la página del congreso.es, portal Congreso, donde en nuestra lengua se puede observar todas las bondades que cuenta el Congreso de los Diputados y el Senado en el Reino de España. El Senado cuenta con dos secretarías generales, la de la Presidencia y la de los Cuestores. Secretaría General de la Presidencia. Es la encargada de los servicios legislativos. A la cabeza se encuentra el presidente, que cuenta con un secretario general asistido por un director general y comprende los siguientes departamentos: de Presidencia, de Comunicaciones, de Estudios, de Pleno, de Comisiones y de Relaciones Internacionales. La Secretaría General de los Cuestores está dirigida por los cuestores, cuenta con un secretario general asistido por un director general y comprende los siguientes departamentos: de los cuestores: Seguridad, Economía, Contabilidad, Seguridad Social, Tesorería, Patrimonio, Servicios Médicos. Los servicios de personal, archivo, biblioteca y documentos son comunes para ambas secretarías. La Asamblea Nacional tiene ciertas diferencias respecto del Senado. Se mantienen las dos secretarías generales, sin embargo, los servicios de biblioteca, archivo, estudios y documentación no son comunes, sino están adscritos a la Secretaría General de la Presidencia. Podrán observar que esta identificación de secretarías generales corresponde a la legislación de la Asamblea Francesa, que hemos descrito en dos láminas anteriores. Ahora vamos a describir la Asamblea Española. La organización administrativa de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. El Reino de España tiene la siguiente organización. La planilla orgánica de la Secretaría General del Congreso de los Diputados ha sido aprobada por la Mesa de la Cámara el 19 de junio de 2007. La Mesa es homólogo a la directiva que llamamos nosotros. La Secretaría General se organiza en dos secretarías generales adjuntas: la de Asuntos Parlamentarios y la de Asuntos Administrativos. Ambas son nombradas por la Mesa del Congreso, a propuesta del Secretario General. Los adjuntos sustituyen al Secretario General en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Primero por el adjunto para asuntos parlamentarios y después por el adjunto para asuntos administrativos. Corresponde a la Secretaría General la asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y administrativo de los órganos de la Cámara. Constituye la administración del Congreso de los Diputados. El secretario general es nombrado por la Mesa de la Cámara a propuesta de su presidente.
entre miembros del cuerpo de letrados con más de 5 años de servicio en la institución. La estructura administrativa parlamentaria en España: 1. Secretaría General del Congreso de los Diputados. Cuenta con una Secretaría General Adjunta para Asuntos Parlamentarios y una Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, como habíamos referido en la anterior lámina. La Secretaría General para Asuntos Parlamentarios tiene el apoyo de la Dirección de Asistencia Técnico Parlamentaria, con el personal suficiente para que asesoren en la materia que les corresponde. La Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones, donde desarrollan todos los dossiers y documentación que es presentada para la comunidad. Dirección de Comisiones, en la cual se reúnen los elementos suficientes para que se aborden las diferentes comisiones de acuerdo a su reglamento. Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo, donde cuentan con un archivo digital que está a la posibilidad de cualquier persona ingresando a la página para poder obtener la documentación que se requiera. Y la Dirección de Relaciones Internacionales, que tiene un vínculo con el Parlamento de la Unión Europea y todos los otros representantes internacionales de los parlamentos. La Secretaría General de Asuntos para Asuntos Administrativos cuenta con una Dirección de Presupuestos y Contrataciones, Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior, Dirección Técnica de Infraestructura e Instalaciones, Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, lo que homólogamente podría ser un oficial mayor en cuanto a las labores que podemos evidenciar. Secretaría General del Congreso de los Diputados cuenta con una Dirección de Relaciones Institucionales para realizar la coordinación entre las diferentes instituciones, con gobiernos autónomos, con ayuntamientos y cualquier instancia del Reino de España. Tiene la Dirección de Comunicaciones, Asesoría Jurídica, intervención del Congreso de los Diputados para los temas de importancia para que se realicen actuaciones inmediatas para subsanar las fallas que podrían tener en cuanto a temas administrativos o procedimentales o aspectos del propio funcionamiento que determine su reglamento. La estructura de la administración parlamentaria de la Secretaría General del Senado. La Secretaría General Adjunta para Asuntos Parlamentarios, homóloga al Congreso de los Diputados, y la Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos, también homóloga al Congreso de los Diputados, con temas más administrativos que podrían relacionarse a las labores de un oficial mayor. La Secretaría General Adjunta para Asuntos Parlamentarios cuenta con la Dirección de Asistencia Técnico Parlamentaria, con los letrados suficientes para poder asistir en la tramitación de los proyectos de ley. Dirección de Comisiones, que también es el aspecto de coordinación de acuerdo al reglamento para los temas legislativos. Dirección de Estudios para temas específicamente parlamentarios. Dirección de Documentación, donde tienen los elementos documentales que también están al acceso de la ciudadanía a través de la página. Dirección de Relaciones Internacionales, como también tiene el Congreso de los Diputados, para ver los aspectos parlamentarios con
Congreso de la Unión Europea o otros parlamentos. La Secretaría General de Asuntos Administrativos cuenta con la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior, Dirección de Presupuesto y Contratación, Dirección Técnica de Infraestructuras, Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, Dirección de Relaciones Institucionales, Intervención del Senado y Asesoría Legal. Estos son los elementos más resaltantes de la estructura administrativa del Parlamento español. Como hemos podido describir, las tres estructuras de diferentes parlamentos, es muy oportuno que nosotros podamos elaborar la estructura de la administración de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Como ejercicio, vamos a desarrollar los cuadros con los elementos que determina el Reglamento General de la Cámara de Diputados y el Reglamento General de la Cámara de Senadores, que se encuentran en sus portales de la web. Es un trabajo muy provechoso para comparar lo que hemos podido analizar hoy día con la legislación boliviana, para que tengamos estos elementos para tener en cuenta qué condición cuenta la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder realizar sus actividades. Les agradezco su atención a la espera de recibir el cuadro de la legislación comparada de nuestro país. Buenos días y hasta mañana.